En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle a Dios misericordioso, porque Él siempre está atento y nos acompaña en el camino de nuestra vida. Qué bueno escuchar su palabra, meditar con ella, orarla, aprenderla de memoria y sobre todo amarla, para que poniéndola en práctica cada día podamos de verdad ir saboreando la verdadera vida que solamente encontramos en Dios nuestro Padre. Por el bautismo habéis sido sepultados con Cristo, y con Él habéis resucitado, porque habéis creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Oramos con el Salmo 115. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede permitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy proclamamos del capítulo 6 de San Juan este texto que nos lleva a realizarnos también, como los discípulos, algunas preguntas. Comenzando con esta: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nos encontramos hoy en la reacción de los discípulos frente al discurso sobre el pan de vida. Ya el discurso nos va diciendo el evangelista: no se trata solamente de ese pequeño grupo de 12 a quien el Señor ha elegido y luego envía a anunciar el evangelio a todo el mundo. Además de estos 12, hay otras personas que están cerca a Él, atentos todos los días para verlo, para escucharlo, conocerlo,
para saber cada día más y más de Él. Para ellos el discurso de Jesús es duro, imposible. Por eso ahora Jesús explica distinguiendo entre carne desde el orden natural y el espíritu que está en el orden sobrenatural. Solo quien acepta el don del Padre puede estar en la espera del Espíritu Santo y salir al encuentro de Jesús, es decir, creer en Él. Solamente quien está abierto al don del Espíritu Santo es capaz de abrir su corazón entonces y aceptar que el Señor Jesús de verdad es Dios, es el Mesías, es nuestro Salvador. Es más, solo quien tiene fe comprenderá que realmente el Señor Jesús se nos entrega como el mejor de los alimentos. Ayer decíamos, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y lo decíamos acordándonos de lo que el Señor Jesús nos está diciendo acerca de Él mismo. Y en este mismo discurso, por eso hoy los discípulos no lo comprenden y terminan y comienzan a murmurar y a decirse estas palabras son muy difíciles, es imposible comprenderlas. Por los 12 casi siempre responde Pedro, guiando a los apóstoles a la fe en Jesús y en su mesianidad. Pedro se ha conformado como en el interlocutor, en quien siempre toma la palabra, para hablar no solamente en nombre propio, sino para hablar en nombre de todo el grupo que se ha comprometido de una manera más estrecha con el Señor. La fe en Jesús nos ayuda a crecer de verdad en el conocimiento de su palabra. Y la palabra de Jesús es espíritu y vida. Y aquí Pedro dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Es una verdadera profesión de fe que llega hasta el fondo trágico y negro de la tradición judía. Observando despacio las cosas, se puede decir entonces que el Cristo crucificado es un escándalo, es un obstáculo para la fe. A lo mejor, sí, para quienes en su tiempo no entendieron lo que el Señor les decía acerca de que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Porque la fe es un don de Dios y no se da solamente a partir del conocimiento científico, teórico, demostrable. La fe es una profunda experiencia del corazón y lo decíamos ahora, es un don del Espíritu Santo. Es Dios mismo quien nos impulsa de verdad a creer, a aceptar, a vivir lo que Él nos está proponiendo, lo que nos va diciendo día a día. Así, la muerte del Señor en la cruz es necesaria. La carne, o sea Jesús en la vida terrena, no sirve para nada. Él mismo nos lo ha dicho. No vivifica. Solo su donación en la muerte de cruz prepara el camino para la obra creativa del Espíritu, que será experimentada por quien come esta carne entregada en sacrificio, en aquel que cree en el crucificado y lo recibe en el sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, el sacramento significa y tiene profundo sentido sagrado solamente para quien tiene fe en el Señor. Si alguien se acerca al sacramento, pero no cree absolutamente nada en Dios, no acepta en su vida al Señor Jesucristo, ese sacramento para él no significa absolutamente nada. Por eso nos encontramos constantemente personas que se dedican sencillamente a robar en los templos, buscar en el sagrario los copones, tirar las hostias consagradas al suelo,
pisotearlas, profanar los templos, destruir imágenes. Estas personas que no creen, pues para ellos estos signos sacramentales no significan absolutamente nada. Los 12 hicieron la experiencia de conocer al Señor Jesús, de acercarse cada día más y más a Él. Y acordémonos que les costó mucho trabajo aceptar que el Maestro entregara su vida en la cruz. Y después de resucitado, les costó trabajo reconocerlo. Solamente nos dice el evangelista, lo reconocieron al partir el pan. Lo reconocieron en la Eucaristía. Pues la Eucaristía, para nosotros, gente de fe, nosotros que creemos en Dios, que creemos que Jesucristo es Dios hecho uno en nosotros, quien entregó su vida por nosotros, creemos que definitivamente la Eucaristía es la presencia viva, real de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el pan y el vino consagrados tienen todo un profundo significado de salvación para nosotros. La respuesta de Jesús tiene sentido, por lo tanto, también en referencia a la Eucaristía. Esta, naturalmente, supone no solo la muerte, sino también la ascensión del Salvador al cielo. Y, por supuesto, la ascensión permite a la carne de Cristo, transfigurada en la gloria mediante el Espíritu, descender de nuevo en forma de alimento eucarístico para conferirnos la vida divina. Por eso, cuando el sacerdote en la Eucaristía repite los mismos gestos y las mismas palabras del Señor Jesús en la Eucaristía, y entonces tomó el pan en sus manos, tomó el cáliz, dio gracias a Dios, lo bendijo y luego lo distribuye entre los suyos. Esos gestos y esas palabras, que son los mismos que pronunció el Señor Jesús e hizo en la última cena, se actualizan cuando el sacerdote está celebrando la Eucaristía. Y en ese momento entonces nuevamente la carne de Cristo se hace alimento para nosotros. La carne transfigurada mediante el Espíritu desciende de nuevo para ser el mejor de nuestros alimentos. Y el Cristo también. El Cristo sacramento permanece carne que no sirve para nada si quien la recibe no vive en la fe. Repito, el sacramento, cualquier sacramento, no significa nada y tampoco sirve de nada a quien no tiene fe. Los sacramentos significan realmente para quienes tienen fe, la viven constantemente, buscan crecer en ella, se acercan permanentemente a Dios. Qué interesante entonces que nosotros sigamos permanentemente pidiéndole al Espíritu Santo que nos fortalezca en la fe, para que le encontremos más sentido a la celebración de los sacramentos y nos acerquemos no solamente con fe, sino con alegría a celebrarlos y alimentarnos con ellos. La palabra de Jesús también continúa interpelándonos hoy. Si lo buscamos realmente, respetamos nuestra adhesión con las palabras de Pedro. Las acabamos de escuchar en el Evangelio. Cuando el Señor les pregunta, ¿ustedes también quieren dejarme? Simón Pedro, en nombre de los 12, responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En este mes dedicado a la Santísima Virgen María, pongámonos en las manos de María Auxiliadora, nuestra Maestra, nuestra Madre, y pidámosle que nos ayude ella a comprender
cuán importante es estar atento a la palabra de Dios y cuán importante es alimentarnos también de los sacramentos en los distintos momentos de nuestra vida. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y sobre tu familia y les acompañe siempre. Amén.